Queridos alumnos, queridas alumnas, es un placer volver a saludarles esta hermosa mañana. Gracias damos a Dios por darnos la oportunidad de poder estar juntos nuevamente en esta sala virtual del Seminario Bíblico Argentino. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos concede de tener una experiencia nueva, diferente, de formación pastoral que tiene que ver con nuestros liderazgos, ¿verdad? Y entonces el seminario ha planteado esta cursada con el ánimo de poder encauzar o reencauzar nuestro concepto de liderazgo, no como alguien, un líder no es el que conquista la cima del éxito, sino más bien el que llega a ser capaz de lavar los pies de su hermano, ¿verdad? Un modelo de liderazgo de servicio, de liderazgo servidor. Así es que bueno, sé que van a disfrutar esta materia, es una de mis materias favoritas. Yo la había dado durante todos estos años, pero hoy estoy muy contento porque tenemos a nuestra profesora que ha tomado este desafío y que estoy confiado y contento y feliz de poner esta cátedra en sus manos. Pero bueno, antes de presentarle, vamos a orar, vamos a pedir a Dios su bendición para que nos acompañe en esta cursada. Les invito a orar. Padre bueno, te damos gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de aprender. Pedimos tu bendición para esta materia y que esta cursada sea para tu gloria. Te pedimos, oh Padre, que nos moldees a ser líderes servidores, líderes espirituales, líderes, Señor, que nos permita reflejar a Jesús de una manera que sirva al mundo. Padre, ponemos en tus manos la vida de nuestra profesora, la vida de nuestros alumnos, que tú, Señor, manifieste tu gloria en ellos y que en todo momento, Padre Celestial, puedas avivar la llama de la fe de nuestros corazones para seguir siendo líderes que te agraden y que te sirvan con compasión y con alegría. Te damos la gloria y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues quisiera, hermanos, presentar a ustedes a nuestra profesora. Para mí, dije, es un placer, un orgullo poder hacerlo. Nuestra hermana es obrera consagrada y maestra consagrada de la iglesia en San Vicente. Nuestra hermana Adriana Beatriz Méretz. Ella será la profesora que tendremos en esta cursada. Bueno, nuestra hermana es argentina de nacimiento. Ella nació en la provincia de Misiones. Bueno, también nació en el seno de una familia cristiana perteneciente a la Iglesia de Dios Séptimo Día y ella es digna representante de la tercera generación de miembros de nuestra iglesia. En el 2021 se recibió como profesora de educación inicial aquí en Argentina y también con mucho cariño y orgullo es nuestra graduada del Seminario Bíblico Argentino de la Iglesia de Dios y quien tuvo el honor de portar el mensaje principal, ¿verdad?, de clausura en la graduación. Bueno, también nuestra hermana Hadri está casada con el diácono Jonathan Renz, que él es el secretario del Consejo de Administración del seminario, y ambos están ejerciendo su ministerio, están ejerciendo su liderazgo en la ciudad de San Vicente, provincia de Misiones, Argentina. Y actualmente, junto con nuestro hermano Johnny, están siendo líderes zonales de jóvenes de la Iglesia de Dios. Y la verdad que para mí doy fe y testimonio de que Adri es una líder excelente, es una líder espiritual, una líder que seguramente su experiencia y su testimonio y su buena onda impactarán esta materia. Así que bueno, sin mayor preámbulo, Adri, muchas gracias. Gracias por ser parte de este proyecto. Gracias por invertir ahora. Ahora te toca a vos sembrar, ¿no es cierto? Y sé que lo harás con mucha dedicación, con mucha pasión y con mucha entrega. Así es que, queridos hermanos, queridas hermanas, quedan en muy buenas manos. La cátedra es toda tuya, mi querida Adri, y deseo que el Señor te bendiga abundantemente. Adelante. Amén, amén.
Bueno, es un placer enorme, primeramente, poder formar parte del seminario y nunca me imaginé siendo profesora del seminario y la verdad que es una experiencia nueva y sabemos que Dios nos acompaña, que Dios es el que nos guía, Él nos llama a servirle, así que acá estamos para dar lo mejor de nosotros y poder ir creciendo cada día. Ese es el punto de partida, ¿no? De todo líder, empezar a crecer cada día más para llegar a ser como Jesús. Bueno, así quiero dar inicio a la clase de hoy. Voy a empezar hablando un poquito acerca de nuestro sílabo, de qué contiene él, cómo vamos a ir evaluando esta materia, algunos un poco de los contenidos que vamos a ir tratando. Así que no sé si se puede compartir, a ver, Sí, sí, voy a Adri, probar estás compartir. habilitada para compartir. Dale, ¿se ve? A ver. ¿Logran verlo? Sí, sí. Sí, Dale, señora. perfecto. Bueno, el propósito general del curso tiene que ver con que el alumno desarrolle un modelo de liderazgo, como decía el director Abraham, basado en el servicio y en la espiritualidad de Jesús, a través de los principios bíblicos que nos guían a ser siervos y siervas de Jesucristo. Ese es nuestro propósito con esta materia, con esta cursada. Algunos de los objetivos es que para el final del curso, cada alumno esté en condición de definir un concepto bíblico de liderazgo. Sabemos que en el mundo de hoy hay muchísima información sobre el tema, muchísimos conceptos, pero nosotros vamos a definir un concepto bíblico de liderazgo. Otro punto es comprender la importancia de vivir un modelo de liderazgo espiritual alejado de los modelos seculares y aún aquellos que dicen ser evangélicos. Otro objetivo es valorar que cada persona es un líder y por lo tanto una influencia hacia todos los que lo rodean. Aplicar los 8 valores de liderazgo bíblicos y espiritual propuesto por el Instituto de Liderazgo Internacional, que ahora les voy a contar un poquito de qué se trata esto. El 5, tomar el desafío de salir de nuestra área de confort, de nuestra comodidad y arriesgarnos a seguir el llamado de Dios para bendecir a su iglesia. Esto es lo que vamos a tratar de ir logrando a medida que vamos avanzando en el curso. Bueno, y los contenidos se van a basar más que nada en los valores que propone este instituto. Vamos a ir desarrollando cada uno son 8 valores. Vamos a ir desarrollándolo a la larga de la cursada y vamos a finalizar nuestra cursada hablando un poquito de cómo es el mundo en el que estamos ahora viviendo, en el que somos llamados a ejercer nuestro liderazgo. ¿Cuáles son esos fenómenos, todos esos paradigmas que tenemos que ir viendo y conociendo para poder desarrollar un modelo, un paradigma de liderazgo que sea realmente de bendición para nuestra iglesia? Con eso vamos a ir cerrando un poco la materia. Ahora les voy a desarrollar un poquito mejor. Bueno, para probar, que creo que es la parte que me acuerdo cuando cursaba el seminario, era la parte que más me interesaba escuchar, que hay que hacer para probar. Y lo primero que vamos a hacer va a ser un foro donde vamos a definir un poco, cada uno va a ir definiendo el concepto de liderazgo. Después vamos a tener un segundo foro que va a tener que ver con un videíto que les voy a compartir y van a tener que dar su punto de vista de ese video. Y para cerrar un poco, vamos a hacer un reporte de lectura de un libro de unos capítulos de un libro que es este, Liderazgo Espiritual. Abraham seguro lo va a subir a la plataforma con la bibliografía de Osdell Sander. Es un libro que está muy bueno, se los recomiendo leerlo entero. En la materia, si bien vamos a trabajar algunos capítulos específicos, pero no hay desperdicio en el libro, está muy, muy edificante para nuestro liderazgo. Así que se los invito a comenzar a leerlo de a poquito, así que cuando llegue a este trabajo ya están empapados de ese libro. No vamos a tener un trabajo final, con estas 3 consignas ya van a tener la aprobación de la materia. Por ahí queda además decir que cada trabajo tiene que ser entregado de forma prolija. Lo estamos haciendo para la obra de Dios, lo estamos haciendo para servir a nuestro Señor. Entonces pongamos todo de nuestra parte, tomémonos ese tiempito para ir armándolo, para ir
presentando con una manera prolija. Las fechas de entrega van a estar en la plataforma también. Cada vez que se sube un trabajo va a estar su fecha de entrega. Ante cualquier duda, cualquier dificultad, no duden en consultarme. Me pueden escribir, seguramente puede pasarle mi número, está el correo también. Cualquier duda que tengan, escríbanme. Si por algún motivo no pueden entregar el trabajo en tal fecha, yo sé que todos acá servimos en la iglesia y a veces tenemos muchas responsabilidades. Entonces, si no podemos entregarlo porque tengo que hacer otra cosa en nuestra iglesia, y bueno, me lo hacen saber y vamos a estar charlándolo también, ¿sí? Así que eso no sea un impedimento para aprobar nuestra materia. Bueno, esto es un poquito la información general de lo que está en el sílabo, después lo pueden leer de forma más detenida, va a estar en la plataforma. Todavía soy un poco nueva con el Zoom. Voy a compartirle un Power. A ver, ¿se logra ver? Sí, señora. Bueno, gracias. Bueno, este Instituto Internacional de Liderazgo es un instituto que nuestro director Abraham tuvo la posibilidad de cursarlo, tuvo la posibilidad de poder aprender en este instituto y hoy nos favorece dándonos este material para que lo podamos estudiar nosotros también. El instituto tiene una visión que tiene que ver con cambiar la historia acelerando la propagación del Evangelio a través de líderes actuando en el poder del Espíritu Santo. Esta es la visión de este instituto y con la visión que vamos a ir desarrollando las clases. Estamos en un seminario para prepararnos para servir de una mejor forma a nuestro Rey, a nuestro Señor, y como objetivo siempre tenemos que tener la propagación del Evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación a aquellas personas que aún no conocen a nuestro Dios. Y sabemos que esta es la pasión de Dios. Dios, desde sus inicios, desde la creación, tiene esta pasión por el perdido, esa pasión por rescatarnos. Y lo vemos en Juan 3:16, cuando dice, por tanto amó Dios al mundo, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vemos en este versículo muy conocido esa pasión de nuestro Dios. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Amén. Entonces, si nuestro Dios siente esa pasión por el perdido, lo mismo tenemos que sentir nosotros. Tenemos que impregnarnos de esa pasión por el perdido y nuestro liderazgo tiene que estar basado en esa pasión, basado en llevar las buenas nuevas de salvación a esas personas que aún no conocen. Por tanto, vayan y hagan discípulo de todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Vemos la tarea que nos encomienda Jesús. Hechos 1:8. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Es la tarea que nos deja el Señor y la tarea que tenemos que cumplir. Bueno, la misión va un poco de la mano, dice entrenar y movilizar líderes alrededor del mundo para alcanzar sus naciones con el Evangelio de Jesucristo. Entrenar líderes que a su vez entrenen a otros líderes para alcanzar las naciones. Los 8 valores que le hablé al inicio, que son los puntos que o temas que vamos a ir desarrollando, tiene que ver el primero que vamos a dar hoy, que es la intimidad con Dios. Después vamos a ver la pasión por la cosecha. Vamos a tratar algunos temitas acerca de evangelización y demás.
Ya van a tener también una materia específica sobre esto, pero vamos a ir abordando algunas cuestiones. El tercero es liderazgo visionario. El cuarto, evangelismo culturalmente relevante. 5, multiplicación de líderes. El 6, prioridad a la familia. 7, mayordomía, perdón. Y 8, integridad. Estos últimos 3 tienen que ver más con la vida que debe llevar un líder. Así que bueno, a lo largo de la cursada vamos a ir desarrollando esto. Ustedes, como dije hoy, siéntanse libres de interrumpirme. Si en algo puedo mejorar, me lo dicen. Si hablo muy rápido, me lo dicen. Y vamos entre todos creciendo y aprendiendo. Bueno, comencemos con el primer tema, el primer punto, este primer valor, que seguramente muchísimos de nosotros hemos escuchado sermones, charlas, talleres sobre este tema, pero este tema es fundamental en nuestro liderazgo y tiene que ver con la intimidad con Dios. El valor fundamental: Dios busca hombres y mujeres consagrados quienes lideren a partir de una íntima relación con Él, quienes lideren a partir de una íntima relación con el Señor. Eso es lo que busca nuestro Dios. Él busca que nosotros seamos líderes, que hagamos nuestro servicio, que sirvamos al prójimo, que sirvamos a Dios, pero teniendo este punto de partida, que es la relación con Él, esa intimidad con Dios. Esa es la base fundamental de nuestro liderazgo. Yo no puedo pretender ser líder cristiano, ser un líder eficaz, un buen líder, si no tengo una relación con Dios. La base, el pilar que va a sustentar todo mi liderazgo, va a tener que ver con esto, con mi relación con Dios. ¿Cómo está mi intimidad con el Señor? Esto va a sustentar mi liderazgo. Si yo quiero terminar bien la carrera, si yo quiero avanzar hacia la meta, tengo que tener una intimidad con Dios. Si yo quiero servir y que lo que yo haga dentro de la iglesia, sea el ministerio que sea la actividad o el área que sea, si yo deseo servir, primero tengo que tener una relación con Dios. De ahí parte todo. Hay una frase muy interesante que me gustó muchísimo que dice así: en la profundidad de cada alma hay un lugar de encuentro, un castillo donde el creyente y Dios pueden comunicarse. Pero para algunos creyentes, el castillo está lleno de cariño, alegría y risa. Para otros está vacío, solitario y casi inexistente. La elección es tuya. Cultivar una intensa y productiva vida interior con el Señor o dejarla estancada y árida. La elección es nuestra. ¿Cómo está ese lugar de encuentro con Dios? Es lo que tenemos que reflexionar. Es lo que tenemos que analizar cada día cuando me levanto. ¿Cómo está mi intimidad con Dios? ¿Estoy cultivando una intensa vida de relación con el Señor? ¿O mi relación con Dios es casi inexistente? Es algo vacío, algo frío. Es una pregunta muy importante. Si yo realmente quiero servir a Dios, si realmente tengo ese deseo de liderar, de servir, entonces debo comenzar por esto, por preguntarme, ¿cómo está mi lugar de encuentro con Dios? ¿Me postro ante el Señor? ¿Oro a Dios cada día? ¿Tengo esa sed de buscar a Dios? ¿Medito en su palabra? ¿Siento ese deseo de congregarme? ¿Practico disciplinas espirituales? ¿Cómo está mi lugar de encuentro con Dios? Espero que esta pregunta pueda ser
de bendición para sus vidas y que cada día nos propongamos responderla. Cada día me detengo un momento, un tiempo y me pregunto, ¿tuve un encuentro con Dios hoy? ¿Busqué el rostro de Dios hoy? ¿O se me pasó por tantas cosas que tenía por hacer, se me pasó de largo? Les invito a reflexionar cada uno en su vida, en su interior, cómo está ese lugar de encuentro. Y como todo, este punto, este valor, esta intimidad con Dios, tiene un fundamento bíblico y lo encontramos en Éxodo, su capítulo 33, verso 9 y 11, que dice así: En cuanto Moisés entraba en la tienda de reuniones, la columna de nube descendía y tapaba la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. El verso 11 dice, y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Es asombroso esto realmente. ¿Cómo hablaba Moisés con el Señor? Cara a cara. Tenía esa confianza tan enorme que era como hablar con un amigo. Eso tenemos que desarrollar en nuestra vida. Tenemos que poder hablar cara a cara con Dios, poder acercarnos en esa intimidad con el Señor, con esa confianza, con esa entrega a nuestro Dios. Y hay algo más interesante en este pasaje que, si vemos, hace mención de que la intimidad es el resultado de un deseo mutuo. ¿Y por qué digo esto? Porque si vemos, Moisés vino a encontrarse con Dios. Él deseaba encontrarse con Dios y por eso fue a su encuentro. ¿Y Dios qué hizo? Dios respondió de la misma manera. Dios vino a encontrarse con Moisés. Es asombroso, a mí me asombra esto, me hace acordar mucho cuando disfrutábamos las clases que Abraham nos daba y veíamos este tema. ¿Cómo nosotros tenemos esa decisión? Es nuestra la decisión de ir a encontrarnos con Dios. Sabemos que Dios anhela encontrarse con nosotros. Él está esperando que nosotros demos ese paso de ir a su encuentro, de buscarlo. Sabemos que Dios no nos obliga. Es nuestra la decisión de decir, yo quiero encontrarme con Dios. Yo quiero buscar a Dios. ¿Qué decisión vamos a tomar cada uno de nosotros? Es otra pregunta que debemos hacernos. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Vamos a ir a encontrarnos con Dios? ¿Vamos a ir a buscar a Dios? Algo muy importante es entender que la intimidad no tiene que ver con el temor, sino que es el resultado de un espíritu de amistad, no de miedo, no de temor. Yo tengo que tener una amistad con Dios. Cuando hablo de temor, no hago referencia, para que no se malentienda, no hago referencia a el temor que tenemos que sentir de Dios, es decir, el temor a Dios, ese temor reverente, ese temor que por honrarlo, porque Él es Dios, porque Él es soberano. No hablo de ese temor, sino que hablo del sentimiento de miedo. Yo si tengo miedo, piensen en esto. Si le tengo miedo a un insecto, no sé, a una araña, por ejemplo, o le tengo miedo a una persona, ¿qué hago? Lo primero que hago es alejarme, es ir lejos de eso que tengo miedo. Y por eso el miedo no puede marcar nuestra relación con Dios, sino que tiene que ser un espíritu de amistad. Cuando hay amistad, hay cercanía, hay deseo de charlar, hay deseo de pasar tiempo. Cuando tenemos amigos, lo que hacemos es pasar tiempo con ellos, charlar con ellos. Tenemos esa confianza de ser quien realmente somos, de no fingir, de contar todo. Ese es el espíritu que tiene que marcar nuestra relación con Dios, un espíritu de amistad, de cercanía, de confianza, de afecto, de cariño y no de temor. Yo me vino a mente cuando era chiquita y seguramente a muchos les habrá pasado,
cuando era chiquita, siempre me decían, no hagas esto porque Dios te está mirando. O mirá que Dios te mira. Y en mi mente de niña venía esa imagen de un Dios enojado, de un Dios que me estaba mirando para ya retarme y estaba ahí asustada de qué va a hacer Dios si me ve que dije esto o que hice aquello. Tenía esa mente de un Dios malo, por así decirlo. Cuando nuestro Dios nos mira con amor, nuestro Dios es un Dios de amor. Un Dios que sí nos disciplina, nos corrige, porque nos ama. Esa es la mirada de nuestro Dios, una mirada de amor por cada uno de nosotros. Y tenemos que comprender eso. Si Dios nos ama, entonces hay un espíritu de amistad. Él quiere ser nuestro amigo, Él quiere estar a nuestro lado. Él quiere estar cerca de cada uno de nosotros. Ese es el espíritu de amistad, de confianza que tenemos que tener con Él. También nuestra relación con Dios tiene que ser una relación de padre e hijo. Este es el modelo que Él nos dejó, padre e hijo. Juan 17, 21, 22. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Amén. Es importante que nosotros podamos moldear nuestra relación con Dios en esto de ser padre e hijo. Jesús, cada momento que oraba, que buscaba a Dios, lo hacía con ese afecto de un hijo hacia un padre. Incluso en ocasiones le decía, Abba, Padre, papá. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no nos animamos a decirle, papá, papá te necesito? Así como buscamos ayuda de nuestros padres, así como un niño, los que son padres seguramente lo experimentan, cuando necesita ayuda, cuando necesita algo, lo primero que hace es ir a buscar a su papá, a su mamá. Y así tenemos que hacer nosotros en esa relación con Dios, buscar a nuestro papá, tener ese afecto de decirle, papá, te necesito. Papá, yo sé que vos estás conmigo. Sentir eso, sentir de que Dios está a nuestro lado, sentir de que Dios está ahí como un papá cuidándonos, guiándonos, corrigiéndonos. Él está ahí. Esa es la relación que tenemos con nuestro Dios, la relación el modelo que Él nos deja en la imagen de Jesús, en la figura de Jesús, ese modelo de padre e hijo. Es el modelo que tenemos que aplicar en nuestra vida como cristianos. Bueno, pero ¿qué pasa? El Señor nos plantea este modelo. Nos dice que tenemos que tener una relación de amistad, de cercanía, de buscarlo, de padre e hijo. Pero hay algo que cada uno de nosotros hacemos. Y es poner barreras a esta intimidad. Barreras ante esa relación. Una barrera lo que hace es separar, limitar, dejar algo aparte. Es ese tropiezo, eso que está ahí y no me deja continuar, no me deja crecer. Eso hace la barrera. Nos limita, nos separa de nuestro Dios. Y hoy vamos a ver 3 barreras muy importantes y que seguramente, si cada uno de nosotros nos ponemos a reflexionar, quizás las tenemos en nuestra vida o quizás en algún momento pusimos esa barrera en nuestra relación con Dios. Vamos a ver la barrera superficialidad, la barrera falla en priorizar y la barrera enfocarse en la información en vez de la intimidad. Son 3 barreras que vamos a ver en este día. Voy a tomar un poco de agua. Bueno, la primera barrera es la superficialidad. Seguramente han oído esta palabra. Y hay Richard Foster, un autor, nos dice, la superficialidad es la maldición de nuestra época. La maldición de nuestra época. Suena fuertísimo. Y dice, la doctrina de la satisfacción instantánea
es primeramente un problema espiritual. La necesidad desesperante hoy en día no es tener mayor número de personas inteligentes o con talentos, sino de tener personas con profundidad. Si analizamos el mundo en el que estamos, si analizamos nuestras congregaciones, nuestro alrededor, vamos a ver este problema. Vivimos en un mundo donde todo lo queremos ya. Todo que sea en este momento como yo quiero, de esta forma, rápido. No nos gusta esperar, no nos gusta esforzarnos muchas veces. Y ahí está este problema. Ahí es donde radica este problema. Dice que no, el problema no es tener personas con quizás grandes habilidades, talentos o inteligencia, saberes, sino personas con profundidad espiritual. Quizás hay personas con buenos dones, buenos talentos, pero que no tienen esa profundidad en su búsqueda con Dios, que no tienen esa profundidad de decir, yo quiero cada día crecer en mi relación con Dios, sino que viven en una superficialidad. Solo buscan a Dios o decimos, sí, yo creo en Dios, pero hasta ahí, vivo mi vida como yo quiero. Eso es ser superficial. Eso es buscar a Dios de manera superficial. Y si nos ponemos a pensar, como líderes no quedamos fuera de esto. Si nos ponemos a analizar nuestra vida, vamos a ver que este problema, esta barrera está ahí. ¿Cuántas veces me siento a leer la Biblia y la leo como decía Abraham, me acuerdo de esto, que me quedó marcado? La leo como una receta de cocina. Rapidito, 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 y bueno, me tengo que ir a trabajar, me tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Tengo que cuidar a mis hijos y tantas cosas que tenemos para hacer que leemos todo apresurado, no nos paramos a analizar qué Dios me quiere decir con su palabra. No respiramos la palabra de Dios. ¿O cuántas veces oramos, pero oramos de una forma tan repetitiva, de una forma tan igual ayer o anteayer? Decimos siempre lo mismo, contamos siempre lo mismo. Y ahí es donde carece esa profundidad. Ahí es donde estamos en este problema, ante esta barrera. Y es una barrera que tenemos que vencer. Si nosotros aspiramos a un liderazgo, aspiramos al servicio, sabemos que es una aspiración honorable, es algo bueno aspirar a ser líder, pero tengo que comenzar por esto, por buscar a Dios en profundidad. Dice el texto de Lucas 6:46. Ustedes, Señor, Señor, y no hacen lo que les digo. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Esto lo dijo nuestro Señor Jesús. ¿Y si Jesús nos dice eso hoy a nosotros? ¿Por qué no hacen lo que les digo? ¿Por qué dicen creer en Dios, pero no viven como Dios nos pide que vivamos? En este versículo podemos ver que este problema de la superficialidad, esta barrera, no es solo de nuestro tiempo, sino que ya viene desde antes. Es una barrera que los cristianos han ido poniendo y poniendo y poniendo ante su relación con Dios. Y como líderes tenemos que marcar la diferencia. Como líderes somos influencia, todo el tiempo estamos influenciando a los demás. Y tenemos que marcar esto. Influenciar desde esta profundidad que los demás, que nuestros hermanos puedan ver en cada uno de nosotros esa relación íntima con Dios. Si yo realmente deseo vivir como el Señor me pide que viva, comienzo por esto, por buscarlo en profundidad. Comienzo por buscar al Señor. Si yo no busco al Señor, si yo no trato de tener una relación con Dios y crecer en esa relación, entonces no voy a conocer quién realmente es Dios. No voy a saber cómo Dios quiere que vivamos. No voy a conocer cuál es su voluntad, esa voluntad buena y agradable que Él tiene para con nosotros. Comencemos por esto, por buscar a Dios profundamente.
respuesta de nuestro Dios. Siempre Dios tiene una respuesta para nosotros. Y la respuesta es, métete en lo profundo. Métete, sumérgete. Busca a Dios en lo profundo. Trata cada día de buscar el rostro de Dios. No te quedes en la superficie. No te quedes en esa religiosidad, quizás, o en esa costumbre. Porque muchos, es triste, pero muchos buscamos a Dios como una costumbre, una tradición. Lo hacía mi abuelo, lo hacía mi papá, ahora lo hago yo. No nos quedemos en eso. Sumerjámonos, vayamos a lo profundo, busquemos a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. 33. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Amén. Es allí en lo profundo donde vamos a poder ver esta riqueza. Es allí en lo profundo donde vamos a poder realmente conocer los planes que Dios tiene para mi vida, los planes que Dios tiene para tu vida. Es allí en lo profundo. Es allí en lo profundo donde vamos a entender la misión a la que somos llamados, el propósito por el cual cada uno de nosotros fue creado. No lo vamos a encontrar allí en la superficie. Lo vamos a encontrar si nos sumergimos y buscamos el rostro de Dios en lo profundo. Allí en lo profundo voy a saber quién realmente es mi Dios. ¿Cómo es mi Dios? ¿Cuál es el propósito, el plan que Él tiene para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de mi Señor? Es allí en lo profundo. Y hoy cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos algo. A mí me gusta mucho hacer estas preguntas de llevar a analizarnos y poder realmente ver en nuestra vida, cada uno en su vida personal, ver estas cosas, este análisis, hacernos este autoanálisis de ver cómo estoy en mi relación con Dios. Y la pregunta es, ¿conoces a Dios superficialmente? Allí en la superficie, diciendo, sí, yo creo en Dios, voy al culto, me congrego, hago esto, hago aquello, pero hasta ahí. Cuando salgo del culto ya tengo una vida diferente, una vida secular, una vida aparte. ¿Conoces a Dios en la superficie o conoces a Dios profundamente? ¿Lo conoces superficialmente o profundamente? Ese es el desafío que tenemos como líderes, conocer a Dios profundamente, buscarlo con ese deseo cada día, buscar su rostro cada día. Ese es el desafío que tenemos cada uno de nosotros. Otra de las, otra de las barreras que ponemos tiene que ver con esto de la tiranía de lo urgente. Este fracaso en priorizar. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Sí, mi hermana, sí le escuchamos bien. ¿Sí? Ah, porque me saltó que mi voz no se escuchaba, por eso, por las dudas, pregunto. Cualquier cosa me dicen. Bueno, otra barrera es esto, el fracaso en priorizar. Y esta creo que la mayoría la sufrimos y la ponemos. ¿Cuántos de nosotros tenemos una agenda bastante cargada por muchos quehaceres, ya sea trabajo, familia, actividades en la iglesia, responsabilidades muchísimas? Y en esto tenemos que aprender a separar qué es lo realmente urgente de lo que es importante. Para nosotros muchas veces todo es urgente, todo lo tengo que hacer ya, todo ya, lo tengo que terminar, tengo que cumplir y todo es urgente. Y en eso urgente muchas veces nos olvidamos de nuestro Dios.
En esa agenda, tristemente, esa agenda tan cargada, muchas veces no está Dios. Dios no forma parte muchas veces de nuestra agenda. Y eso es algo peligroso en nuestro liderazgo. Dios tiene que estar impregnado en nuestra agenda. Él tiene que ser nuestro centro. Él tiene que ser eso urgente que yo busque cada día. Él tiene que ser nuestra prioridad, no todo lo demás. Primero, dice la palabra de Dios, primero buscate a Dios y lo demás vendrá por añadidura. Primero, busco formar una relación con Dios. Busco estar cerca de Dios. Y Dios, si hago esto, va a estar impregnado en todo lo demás. Su presencia me va a acompañar en el resto de mi agenda, en el resto de mis quehaceres. Pero comienzo por buscarlo a Él. Comienzo por ponerlo a Él como prioridad. La respuesta de Dios ante esta barrera que ponemos: ten sed de Dios. Cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busco, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Ese anhelo, ese deseo. Imagínense esto. Cuando ustedes están trabajando o hablando mucho como hago yo, o hablando mucho, sentimos sed. Y cuando tenemos sed, lo primero que hacemos es ir y tomar agua. No esperamos hasta el otro día o esperamos 3 horas para ir a saciar esta sed. Vamos, agarramos un vaso de agua y lo bebemos. Cuando sentimos hambre, ¿qué hacemos? Vamos, abrimos el refrigerador y comemos algo. Saciamos ese sentimiento de sed y de hambre. Lo mismo tenemos que hacer con Dios. Yo tengo que sentir sed de Dios, deseo que tengo que satisfacer. Tengo que buscar a Dios. No puede esperar. Tiene que ser ya. Es urgente que yo busque a Dios. Es urgente que Dios impregne mi vida, que su espíritu me acompañe, que su presencia vaya conmigo. Eso es urgente. Eso es necesario en nuestro liderazgo. Y la pregunta que les quiero dejar también: ¿tengo hambre, tengo sed de pasar tiempo a sola con Dios? ¿Tengo ese deseo? ¿Me despierto cada mañana y lo primero que hago es pensar en Dios? ¿O lo primero que hago es mirar mi celular y ver qué tengo para el día? ¿O lo primero que hago es mirar mi agenda? ¿Tengo realmente esa sed de nuestro Dios? ¿Sacio esa sed? Alimentar mi relación con Dios es la prioridad principal en mi vida. ¿Es la prioridad? Dios es lo primero en mi vida. Dios es el centro de mi vida. ¿Qué es lo primero que hago cada día? ¿Me postro ante el Señor? ¿Pido que su presencia me acompañe? ¿O comienzo mi día de una forma quizás acelerada, apresurada, porque tengo muchísimas cosas que hacer, pero me olvido de decirle al Señor que tu presencia me acompañe? Que tu presencia vaya conmigo, porque si tu presencia no está conmigo, yo no quiero ir a ningún lugar. ¿Le digo eso cada día al Señor? ¿O me olvido de que Dios tiene que estar impregnado, ya sea en mi trabajo, en mis estudios, en mi servicio en la iglesia? Dios tiene que estar allí. Dios tiene que estar con nosotros. Y nosotros tenemos que buscarlo. Tenemos que pedirle que Él nos acompañe. Tenemos que pedirle que Él sea la prioridad en nuestra vida. Que Él nos ayude a organizarnos de tal forma para que sea esa prioridad. Para que Él sea el centro de nuestra existencia. El centro de todo lo que hago, de todo lo que pienso. El centro en mi forma de actuar. Que Dios impregne todo. De eso se trata. De eso se trata, de buscarlo a Dios en profundidad. De que Él pueda estar en todo. En todo lo que hago, en todo lo que pienso, en todo lo que siento, tiene que estar Dios. Esa es la base de un liderazgo efectivo. Esa es la base que debe guiar cada uno de nuestros pasos como líderes.
Bueno, otra barrera, la última barrera. Es una barrera muy, muy importante, que es enfocarse en la información en vez de la intimidad. ¿Cuántos líderes, tristemente, terminaron mal su carrera? No llegaron a la meta, porque se enfocaron en el conocimiento, en la información, y no se enfocaron en la intimidad. Y esta barrera es una alerta a nuestra vida. Tenemos que estar alerta ante esto. Si bien hoy todos nosotros nos vamos formando, nos vamos preparando, hoy están, gracias a Dios, están cursando este seminario, que es una bendición enorme para la iglesia. Pero nuestro enfoque no tiene que estar en la información, tiene que estar en la intimidad. Piensen en esto. 2 Timoteo 3:7. Siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Nos puede pasar a nosotros, que siempre estamos aprendiendo, pero realmente no conocemos la verdad. No vivimos conforme la verdad. O como pasa en muchos casos. Uno puede saber acerca de Dios, me puedo saber la Biblia de memoria, recitar distintos pasajes, pero sin conocer a Dios. Y detectamos esto de una forma muy rápida. Si nos ponemos a pensar, conocemos a muchas personas que se saben toda la Biblia o que han leído muchísimos libros, libros cristianos, pero no viven conforme a la verdad. No reflejan a Jesús en su actuar, porque no conocen la verdad, porque no conocen a Dios. Dicen, estudian acerca de Dios, pero sin conocer quién es Dios realmente. Ante esto, quizás no quiero que se malentienda, para aclarar un poco. Nosotros sí nos tenemos que preparar. Si queremos servir cada vez mejor a nuestro Rey, a nuestro Señor, tenemos que prepararnos, estudiar, leer, participar incluso de estas materias del seminario, participar de jornadas que realiza la iglesia, ir preparándonos. Pero nuestro enfoque siempre tiene que ser Dios y no el conocimiento. Busco a Dios y lo demás viene por añadidura. Para que quede en claro un poco esto. La respuesta de Dios es practica disciplinas espirituales. Y aquí quiero que participen un ratito, que puedan abrir sus micrófonos y en pocas palabras me compartan qué disciplinas espirituales practican. ¿Cuáles son esas disciplinas que mayormente ustedes practican? Les dejo un ratito para que me compartan. ¿O cuál es la que más le cuesta practicar? ¿Alguien que quiera compartir? Buenos días, yo soy Arlet. Sí, buenos días. Bueno, pues yo trato todos los días de leer y de orar, pero a veces me cuesta hacer las dos al tiempo. Sí, Eh, Me pongo de pie y oro, pero a veces no leo, sino dejo que pase el sí. tiempo de mis actividades y ahí sí lo hago. Me gustaría poder hacer las dos, ¿no? Tener como esa comunión más completa, más tranquila. Bueno, en ese ejercicio. Amén. Está ese deseo, eso es lo importante, que usted tiene ese deseo de ir creciendo, ese deseo de orar a Dios, de leer la palabra. Y cada día tratemos de alimentar más y más ese deseo, de sacar ese tiempo. ¿Alguien más que quiera compartir qué disciplina practica o cuál es la que más le cuesta practicar? ¿Están tímidos? ¿O siempre son tímidos, director? Disciplinas, la que mayormente conocemos es la oración, la meditación de la palabra, la lectura, es la que normalmente más practicamos, la que más conocemos, ¿no?
Después hay otras como el ayuno, que es una disciplina muy importante, que a muchos nos cuesta muchísimo. Es una disciplina que tiene que ver con ese encuentro donde entregamos nuestro cuerpo a Dios, donde nos rendimos por completo a Él, rendimos nuestra carne. Después hay otras disciplinas como la adoración, ya sea personal, adorar a Dios en mi casa, en mi hogar, o la adoración también comunitaria, el congregarnos, también es una disciplina. Hay disciplinas que tienen que ver con ayudar al prójimo, disciplinas acerca de los retiros, los momentos de silencio, donde nos ponemos a reflexionar sobre nuestro actuar, nuestro vivir, también son disciplinas espirituales. Y hay un texto que nos habla un poquito de qué es realmente una disciplina y es 1 Corintios 9:27. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Y una cita del comentario bíblico, Diario Vivir, dice así: no se trata de observar simplemente desde las gradas, desde los asientos, sino, ni tampoco de trotar un breve trecho cada mañana, sino de entrenar con diligencia, esmerándose al máximo, ya que su progreso espiritual depende de usted. 3 palabras clave: entrega, esmero y sumisión. La disciplina tiene que ver con esa entrega, con ese esmero, con esa diligencia, con ese entrenar. No tiene que ver con quedarme sentado o hacer un poquito hoy, un poquito mañana. Tiene que ver con una entrega, con una sumisión completa a Dios. Y esa es la respuesta. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros estudiamos y demás, cuando vamos aprendiendo, no, se enfoca en el conocimiento, nos enfocamos en crecer, que no está mal, obviamente, está bien que vayamos preparándonos y creciendo, ¿no? En distintas áreas. Pero la disciplina se enfoca completamente en Dios. No está enfocada en el conocimiento, no está enfocada en nosotros mismos, sino que está enfocada en Dios. Cuando practicamos disciplinas, nos enfocamos en Dios, nos enfocamos en quién es Dios, cómo es Dios, nos enfocamos en nutrir, en crecer, en acercarnos más a Dios, en crecer en esa relación con nuestro Señor. Por eso la respuesta de Dios es que practiquemos disciplinas espirituales. Si no practicamos, posiblemente no vamos a poder crecer en nuestra relación con Dios. Comencemos de a poquito, comencémonos sacando un tiempo, mirando a ver en qué momento me es mejor leer la palabra, en qué momento me concentro mejor para meditar en ella. Tomémonos un tiempo de silencio para reflexionar en mis actos, en cómo viví hoy, si lo que hice estuvo de acuerdo a la voluntad de Dios. Tomémonos tiempo de orar a nuestro Señor, de derramar todo ante Dios. No una oración repetitiva o rápida, sino tomémonos ese tiempo de charlar con nuestro Dios. Así como charlo con mis papás, como charlo con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, charlemos con Dios. Bueno, algunos beneficios de la intimidad con Dios. Cuando tenemos esta intimidad con Dios, vamos a tener un gran entusiasmo por Dios. Daniel 11:32 dice: el pueblo que conoce a su Dios, quiero verla ahora, tengo tiempo todavía. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Cuando nosotros conocemos a Dios, vamos a actuar conforme a su voluntad. Vamos a tener ese entusiasmo de actuar conforme a su voluntad. Otro beneficio: vamos a tener un concepto muy alto de Dios. Ya no va a ser, bueno, Dios es mi todo, que es la respuesta que siempre por ahí damos normalmente, sino que vamos a tener un concepto más alto de quién es realmente Dios, de cuáles son sus atributos, sus cualidades. Daniel 2, capítulo 2, verso 20 al 23 dice: y dijo Daniel: bendito seas por siempre el nombre de Dios, porque tuyos son el poder y la sabiduría.
tú cambias los tiempos y las edades, y a unos reyes los pones y a otros los quitas. A los sabios y entendidos le das gran sabiduría, y le revelas lo profundo y lo escondido. Tú conoces los que están en tiniebla, pues en ti habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracia y te alabo, porque me has dado fuerza y sabiduría, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Nos ha dado a conocer el asunto del Rey. Cuando tenemos esa comunión con Dios, nuestro concepto con Dios va a ser mayor. Vamos a saber quién es Dios. Vamos a saber que toda sabiduría viene de Dios. Que Dios es ese grande y poderoso. Vamos a ver cómo actúa nuestro Dios. Pero tenemos que tener esa comunión con Dios. Otro concepto, gran valor por Dios. Y este es un texto muy clave, Hechos 20:24. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, esa cercanía con Dios, nuestra vida va a carecer de sentido para nosotros mismos, porque el verdadero valor va a carecer de encontramos en Dios. No en las cosas que por ahí vivimos en este mundo, sino que lo encontramos en Dios. Ahí está nuestro verdadero valor. Ahí está nuestro sentido de vivir, nuestro propósito. Eso es lo que nos va a dar sentido, lo que nos va a dar valor. No nosotros mismos, no lo que nosotros queremos hacer, sino lo que Dios quiere hacer con nosotros. Gran... Bueno, para finalizar un poquito, había estado 2 veces repetido un mismo beneficio. Para finalizar un poquito, hay un salmo que es el Salmo 27:8 que dice, el corazón me dice, busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. Si hoy tú sientes en tu corazón ese deseo, eso que te está diciendo, busca el rostro de Dios, di que sí, responde un sí. Yo tu rostro busco. Respóndele así al Señor. Recuerda que Moisés fue al encuentro de Dios y Dios fue al encuentro de Moisés. Nosotros tenemos que ir al encuentro de Dios, porque Dios está esperando eso. Dios está esperando que nosotros demos este paso de buscar su rostro. No nos olvidemos como líderes. La base, el pilar que va a sustentar todo lo que hagamos, todo nuestro servicio, va a ser buscar el rostro de Dios. Va a ser esa relación que vamos formando con Dios. Yo no puedo ser un líder que no busca el rostro de Dios. Yo no puedo ser un líder que pretende ser de bendición cuando su vida está lejos de la presencia de Dios. Quizás es un tema que lo habrán escuchado mucho, pero es la base, es lo fundamental. Para servir, primero debo buscar a Dios. Primero debo anhelar ver su rostro. Debo buscar tener esa relación cercana con papá, con nuestro Dios. Espero que esta parte de la clase haya sido de bendición para ustedes. Recordemos siempre que es un compromiso buscar el rostro de Dios. Es un compromiso, una decisión personal de cada uno de nosotros. Y espero que cada uno de nosotros podamos responder con un sí. Que sí queremos buscar a Dios, que sí queremos tener una relación con el Señor. Bueno, y en esto tenemos, creo que media hora todavía, sí, casi media hora. En esto tenemos un tema importante. En esta búsqueda de la relación con Dios es donde vamos a ser llenos del Espíritu de Dios. Es como el Espíritu Santo y el liderazgo van de la mano. Para yo liderar, tengo que recibir este regalo del Espíritu Santo.
porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar, el que nos va a conducir. Y para recibir, para ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que tener una relación con Dios. Estos términos van de la mano y en esta segunda parte de la clase vamos a charlar un poquito de esto y luego vamos a hacer un cierre de estos dos temas. Bueno. Intimidad y la llenura del Espíritu. Nos dice así. Intimidad profunda con Dios empieza cuando abrimos nuestros corazones y pedimos a Dios que nos llene completamente de sí mismo. Esto requiere una voluntad dispuesta a rendir todo nuestro ser a Dios. Es en ese momento de completa rendición que Dios nos puede llenar. Esto es lo que significa ser llenos del Espíritu. Esto significa rendirnos por completo a Dios, humillarnos ante Dios, postrarnos a sus pies, decirle, yo te entrego mi ser, yo te entrego mi vida. En ese momento de rendición, en ese momento donde dejamos que Dios tome el control de nuestra vida, en ese momento somos llenos del Espíritu del Señor. En ese momento es cuando le decimos, Señor, yo te dejo entrar en mi vida. Yo te dejo que tú me guíes, que tú me orientes, que tú me corrijas, que tú gobiernes mi ser. Es en ese momento donde somos llenos de la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo, Jesús prometió esto a sus seguidores. Y lo vemos en Juan 16:13. Dice, Jesús aseguró que el Espíritu Santo vendría para guiar a sus discípulos. Es una de las funciones que cumple el Espíritu de Dios. Y dice así, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. El Espíritu que mora en nosotros, cuando nos entregamos a Dios, ese Espíritu con el cual somos llenos, es el que nos va a orientar, el que nos va a guiar a la verdad. Es el que va a estar en nuestra mente diciéndonos, ¿cómo actuaría Jesús? ¿Jesús haría esto? ¿Cómo actúas en esa situación? ¿Estuvo bien lo que hiciste? ¿Estuvo bien lo que dijiste? Es esa voz hablándonos, esa voz moldeándonos. Eso es lo que hace cuando somos llenos del Espíritu de Dios. También Jesús prometió que el Espíritu Santo los llenaría de poder para ser testigos suyos. Llenaría a sus discípulos de poder. Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Recibirán poder. El Espíritu Santo es el que nos da ese poder para actuar, para servir, para proclamar el Evangelio de salvación. Y la promesa fue cumplida en el Pentecostés, y este texto está en Hechos 2:1-4, que dice, cuando llega el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les apareció entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía a expresarse. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Ahí vemos que la promesa fue cumplida. Y hay algo interesante. Cuando esta promesa se cumple, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, hay un antes y un después. Cuando nosotros, como hijos de Dios, somos llenos de su Espíritu, va a haber un antes y un después en nuestra vida. Vamos a ver un poco estos cambios que hubieron en los discípulos, antes de ser llenos y después. ¿Qué pasó? En Juan, el primer cambio es del temor al coraje.
Tenían miedo y ahora son valientes, sienten coraje. Juan 20:19 nos dice el antes. Al atardecer de aquel primer día de la semana estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos. Estaban reunidos a puerta cerrada, tenían miedo de que los judíos podían atentar contra su vida. Estaban con miedo, sentían temor, no querían salir afuera, no querían decir que ellos tenían relación con Jesús. Estaban escondidos, con miedo. ¿Qué pasa después cuando fueron llenos del Espíritu? Hechos 4:13. Los gobernantes, al ver la osadía con la que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Qué pasó después? Sentían valentía, tenían coraje de hablar de Jesús. Hablaban sin esperar, sin tener en cuenta sus habilidades, porque sabían que el Espíritu de Dios estaba con ellos. Sentían ese coraje, esa valentía. Dice, al ver la osadía con la que hablaban, la audacia, el coraje con el que hablaban. Vemos este cambio, este antes y después. ¿Cuántos de nosotros antes quizás no teníamos la valentía de hablar de Jesús o la valentía de contar que somos cristianos? Y hoy el Señor nos permite que lo podamos hablar con libertad. Nos da esa valentía para hablar de su nombre. Eso es el antes y el después. Ese cambio tiene que producirse en nuestro ser. Cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, tiene que haber transformación, tiene que haber cambios. Si yo paso años y años y no hay cambios en mi ser, es porque el Espíritu de Dios se está apagando. Es porque el Espíritu de Dios quizás ya no está habitando en mí. Si el Espíritu de Dios habita en mí, tiene que haber transformación. Tiene que notarse esos cambios. Tenemos que ser cada día más parecidos a Jesús. Otro cambio, de ambición egoísta a unidad en el amor. Antes, ¿qué hacían los discípulos? Mateo 20, 21, 24. La mamá de los discípulos decía, ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos, se sienten a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué pasó cuando los discípulos se enteraron de esto? Cuando lo oyeron, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Tenían envidia, tenían esa ambición de quién va a ser el más importante, quién se va a sentar a la diestra del rey, quién va a estar a la derecha, quién va a estar a la izquierda. Era una ambición egoísta. ¿Cuántos de nosotros hoy sufrimos con esto? Con estas ambiciones. De tener más, de querer más, de relucir, de ser el mejor, el más nombrado. Pero ¿qué pasa cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros? ¿Qué pasó después? Hechos 4:32. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pesar. Nadie consideraba suyo ninguno de sus posesiones, sino que las compartían. Trabajaban unidos, en equipo, sentían lo mismo. Todas las cosas eran compartidas. No había orgullo, no había ambición. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, no podemos ser egoístas, no podemos sentir ambición, no podemos ser orgullosos. Tenemos que comenzar a permitir que Dios transforme estos hábitos en nuestra vida, que Él quite todo orgullo, toda ambición y que nos permita vivir en humildad, en amor, que nos permita tener esa empatía hacia los demás. Como decíamos, si el Espíritu de Dios habita en mí, tiene que haber transformación, tiene que haber cambios. Otro cambio, de esfuerzos imponentes a señales poderosas. De esfuerzos o fracasos, podríamos decir, esfuerzos que no fueron podido cumplirse, a señales poderosas, a hacer milagros. Antes, discípulos, Mateo 17, 14 al 16.
Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se los traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlos. ¿Qué pasó acá? No tenían el poder para hacer esto. Todos sus esfuerzos eran imponentes. Todos sus esfuerzos terminaban en fracaso. Pero después, Hechos 5:15 narra lo que sucede después que fueron llenos del Espíritu. Dice, era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a la plaza y los ponían en colchonetas y camillas para que, al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre algunos de ellos. Era tanto el poder de Dios habitando en su ser, que tenían esto de sanar a los enfermos, que podían hacer esto, podían hacer estas señales poderosas para que Dios sea glorificado. Hay un antes, hay un después. Y en nuestra vida tiene que haber un antes y un después. Cuando somos llenos del Espíritu, como dije varias veces y lo repito, tenemos que ser transformados, tiene que haber cambios. Y los resultados finales de esta llenura del Espíritu. ¿Qué pasó? 3.000 creyeron en el día del Pentecostés. Ahí están las citas donde lo pueden buscar y leer. Creyentes eran añadidos cada día a la comunidad. Los discípulos, el número de los creyentes crecía rápidamente, porque había transformación, porque el Espíritu de Dios habitaba en ellos. Los discípulos fueron esparcidos por la persecución y esto permitió que se predicara el mensaje en Judea y en Samaria. El mensaje se expandía porque el Espíritu de Dios los guiaba, porque el Espíritu de Dios estaba en ellos. Pablo y Bernabé fueron enviados como misioneros en su primer viaje por el Imperio Romano. El Evangelio llegaba a Roma. Y eso tiene que pasar en nuestros días también. Nosotros tenemos que anhelar ser llenos del Espíritu de Dios, para que haya transformación, para que haya cambio en nuestro ser, para poder cada día reflejar a Jesús y que su nombre sea glorificado. De todo, es que la misma promesa que Jesús hizo a sus discípulos es para nosotros hoy. Hoy nosotros podemos ser llenos del Espíritu de Dios. La promesa de Jesús a su discípulo es tan válida para nosotros hoy, como cuando lo prometió a sus primeros discípulos. Busquemos la plenitud del Espíritu Santo, esa transformación y ese poder para nosotros como personas y como miembros de la Iglesia. Necesitamos cada día pedir ser llenos del Espíritu de Dios. Cada día cuando me levanto tengo que decirle al Señor, lléname de tu Espíritu. Lléname de ti, porque si no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, no vamos a saber cómo actuar. No vamos a saber cómo llevar adelante ese ministerio que el Señor nos ha encomendado. No vamos a saber cómo liderar conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos ser líderes llenos del Espíritu de Dios. Y mi invitación para cada uno de ustedes es que podamos realmente cada día pedirle a Dios que nos llene, que su presencia nos acompañe, que su espíritu viva en nuestro corazón, que podamos escuchar su voz, esa voz que nos está moldeando, que nos está transformando. Tenemos que ser líderes que dejen de lado el orgullo, el egoísmo, la grandeza, el poder propio, para poder realmente llenarnos de su presencia, llenarnos del amor de Dios, llenarnos de su espíritu y reflejar a Jesús. Esos son los líderes que tenemos que ser nosotros. Líderes que tengan su base en esa intimidad con Dios. Que su pilar sea realmente buscar el rostro de Dios. Allí comienza todo. Y esta es la clase de este día. Y a ver, ¿qué hora tenemos? Tenemos un ratito, tenemos unos 10 minutitos para charlar un poco.
Y me gustaría que podamos abrir sus micrófonos, el que puede prender sus cámaras, así los veo y los conozco, que podamos charlar un poco acerca de qué es aquello que nos ayuda a poder profundizar en nuestra intimidad con Dios. ¿Qué es eso que tú haces que te ayuda a conectar con el Señor? ¿Qué actividades, qué cosas haces para poder estar más cerca de Dios, para poder tener ese tiempo a solas con Dios? También me gustaría que podamos charlar un poquito acerca de lo visto en clase, qué, qué opinión tienen al respecto, qué reflexión pudieron hacer de esto. Les invito a poder abrir sus micrófonos y el que desee lo pueda compartir. Fue mucha la información para procesar, pero creo que podemos sacar lindas reflexiones de esto. Bueno, pues yo hago algo que hago para tener un tiempo eh, como tranquilo es caminar. Me gusta caminar. Caminar. Y cuando camino, pues alrededor de donde nosotros vivimos acá en Colombia, hay muchos árboles, muchas montañas, muchos sí, como lugares muy, muy bonitos y eso me ayuda a alejarme de pronto de mis hijos, de mi esposa, de mi esposo, sin que, o sea, como concentrarme en Dios, sin Amén. dejar de ellos ser importantes, ¿no? Y empezar a pensar en otros aspectos que uno necesita, pues, desarrollar como siervo, como esposa, como mamá, como bueno, todos los eso me ayuda mucho a Muy ver bueno. o como a sentir la espiritualidad, como a tener ese espacio, o subirme a la terraza del lugar donde vivimos, y ahí también tengo, corre mucho el aire y se ve todo, siento, eso me gusta, me da paz. Y en la madrugada es más bonito, entonces eso me ayuda. Gracias, hermana, Gracias, estuvo gracias, muy hermana. bonita la clase. Gracias. La verdad que lo que dice la hermana es muy importante. Si bien nosotros amamos a nuestra familia, amamos a los que nos rodean, pero necesitamos apartar un tiempito para estar a solas con Dios. Buscar ese lugar, ese momento, ya decía caminar, subirse a la terraza, ese lugar, ese espacio para poder conectarnos con Dios. Es necesario en nuestra vida. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿O preguntar algo también? Paz, mi hermana, Paz. mi nombre es Eddie, un gusto. De Ecuador, ahorita estoy caminando un poquito. Bueno, al principio sí, para mí fue un poquito difícil de tener, oh, el de poder continuar con lo que es las mañanas de la oración. Y fue un reto para Sí. mí, porque a veces lo hacía, a veces no tenía pereza. Pero bueno, doy gracias a Dios que he hecho de esto en las mañanas de orar algo parte de mí que antes de salir en mis labores diarias, de salir, ¿no? Terminando un poco la palabra junto con mis hijos y orando con mis resultados, como te decía, mi intimidad, cómo cristiano, porque una cosa es que soy cristiano, pero si no lo practico, de nada vale. Eso es de vivirlo, demostrarlo y ser luz en el lugar donde uno se vive. Entonces, sí, muy claramente, eh, sí, Amén, amén. Es muy importante que podamos tener esos tiempos. Es muy importante que podamos
apartar tiempos para hablar con Dios. La oración es la base fundamental. Nosotros, si no hablamos con Dios, no vamos a poder ir formando esa comunión, no vamos a poder formar esa cercanía. Pasa, ¿no? Que en nuestra vida, ¿no? Si yo no hablo con mi marido, si no hablo con mi esposo, con mi esposa, no lo voy a conocer, no voy a saber que no voy a poder tener una relación, no funciona. Para que una relación funcione tenemos que hablar con Dios, tenemos que apartar ese tiempo. Y es un desafío realmente, buscar ese momento, ese lugar, ese espacio. ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿Alguna duda que le haya quedado? También lo pueden hacer. Bueno. Si no es así, yo quiero invitarlos en este momento a tener una oración. Quiero finalizar esta clase de este día con una oración, donde podamos realmente pedirle a Dios. No importa el lugar en el que estemos, no importa si estás en tu trabajo, si estás en tu casa, en el auto, veo a alguien. No importa, nosotros que en este momento podamos orar a nuestro Dios y pedirle que Él nos llene de su espíritu, que Él pueda ser el que dirija nuestros ministerios, que realmente nosotros podamos comenzar a ir formando esa relación con Dios. Es lo que necesitamos como líderes. Necesitamos esa profundidad, necesitamos pedirle a Dios que Él nos ayude. Yo estoy segura de que si le pedimos a Dios, Él es tan amoroso, tan bueno con nosotros que Él nos va a ayudar a sacar ese tiempo, ese espacio para tener esa comunicación con Él. Pero el paso lo tenemos que dar nosotros. Ese paso inicial, ese decirle, sí, Señor, yo quiero ser llena de ti, es nuestra decisión, es nuestro paso. Así que les invito en este momento a estar orando. Voy a estar realizando una oración para cerrar esta clase. Bendito y soberano Señor, amado Padre, tú que eres amoroso, Señor, tú que estás a nuestro lado en cada momento, Señor. Tú que nos has llamado a servirte, Señor. Tú que nos has dado esta misión, Señor. Sea en el ministerio que sea, en la tarea que sea, Señor, tú nos estás usando, papá. Pero hoy, Señor, hemos aprendido que necesitamos que tú seas el pilar, Señor. Esa roca firme, Señor, que nos sustente. Necesitamos que la base de nuestro liderazgo, de nuestro ministerio, seas tú, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos llenes, papá. Que tú nos llenes de tu presencia, Señor. Que tu espíritu pueda habitar en cada uno de nosotros, Señor. Que tu espíritu sea el que nos oriente, el que nos guíe, Señor. Yo sé, papá, que todos tenemos cosas que cambiar, actitudes que sacar de nuestras vidas, Señor. Pero hoy lo entregamos todo a ti, Señor. Nuestras preocupaciones, nuestra agenda cargada, Señor, te la entregamos a ti, Señor. Te pedimos, Padre, que tú puedas ser lo primero en nuestra vida, Señor. Que tú puedas ser el que oriente cada uno de los pasos que damos en los ministerios. Que la sabiduría que tengamos es esa sabiduría que proviene de ti, Señor. Que las barreras que hemos puesto ante la relación contigo, Señor, sean quitadas, papá. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a dar estos pasos de valentía, Señor. Estos pasos de buscarte en profundidad. Permite, Señor, que podamos encontrar ese tiempo, ese espacio para charlar libremente contigo, Señor. Para poder hablar, Señor, para poder ver tu rostro, papá. Dirígenos, Señor, y llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Bendice a cada uno de estos alumnos, Señor. Bendice esta materia, Señor. Que todo lo que se diga, que todo lo que hagamos pueda ser para tu gloria y tu honra, Señor. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Bueno, así podemos estar saludándonos y vamos a finalizar con la clase de hoy. Y nos volvemos a encontrar el día jueves. Paz, mi hermana Adriana, Nos vemos, muchas muchas bendiciones, cuídense. Paz, hermana.